Dios les bendiga. Que la paz de Dios esté con ustedes hoy, mañana y siempre. Le damos una cordial bienvenida a los que están aquí hoy en Chicago y también a ti que están mirando a través de la internet y a través de 3ABN Latino y a través de la radio en diferentes países en el mundo entero. Le damos una cordial bienvenida. En esta mañana le vamos a dar gracias a Dios comenzando con una oración para entonces nuevamente entrar en el mensaje que Dios tiene para nosotros en esta mañana. Así que oremos y pidamos al Espíritu Santo que descienda aquí en esta hora. Amantísimo Dios y Padre que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu nombre. Señor, en esta hora venimos ante ti, Señor, deseosos de tu poder, deseosos de escuchar tu palabra. Señor, sintiendo la necesidad, Señor, de ser transformados por tu Espíritu Santo, sintiendo la necesidad de recibir tu Espíritu. Señor, en esta hora, Señor, danos el privilegio, Señor, desciende tu presencia, desciende tu Espíritu Santo, Señor. Mira a esos hermanos que están escuchando a través de la televisión, la radio, el internet, Señor. Sé con ellos donde quiera que se encuentren, Señor, y que tu Espíritu Santo también los toque a ellos y le haga la transformación en su vida que tanto ellos desean, Señor. En esta hora, Señor, rogamos, Señor, que tu palabra sea expuesta, mi Dios. Escóndeme a mí detrás de tu cruz, que seas escuchado tú y visto tú, mi Dios, y que todo lo que salga por mi boca sea tu palabra. Es en el nombre de Jesús que lo pedimos todo. Amén, amén, gloria a Dios. Hoy vamos a estudiar la vida del apóstol Pedro. Ayer pudimos hablar un poco sobre quién era Pedro y quién eran los discípulos, los diferentes caracteres que tenían estos hombres. Sin embargo, hoy nos vamos a concentrar en el llamado de Pedro y lo que Pedro estuvo dispuesto a sacrificar, lo que Pedro estuvo dispuesto a dejar. ¿Quién era Pedro? Siempre que hablamos de Pedro nos viene a la mente cuando Pedro salió de la barca y empezó a caminar, pero se desenfocó y se empezó a hundir. Y esa historia es una historia que cuando hablamos de Pedro encontramos muchas cosas de Pedro negativas, pero Pedro fue un hombre de Dios, un hombre que Dios lo usó. Y Pedro no solamente era cualquier discípulo, Pedro fue un hombre que Jesús le confirmó que cuidara ¿qué? Sus ovejas. Así que Pedro era un hombre especial para el Señor. En el libro de Mateos, el capítulo 4, encontramos el llamado que el Señor Jesús le hace a Pedro. Le dice en el libro de Mateos, Evangelio según San Mateos, el capítulo 4 y el versículo 18. Ya anoche repasamos un poco sobre ese capítulo y ese versículo. Capítulo 4. Versículo 18 y 20. Y andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón que es llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en la mar, porque eran pescadores, y decirle: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Y ellos entonces, dejando en el acto las redes, le siguieron. Así que cuando Jesús pasó por el mar de Galilea, Jesús ve a Simón Pedro y ve a Andrés, ve a Juan y le dice: síganme. Y Pedro, igual que los otros 3 discípulos, tomaron la decisión de seguir a Cristo. Pero hoy nos vamos a concentrar en Pedro. En ese momento, Pedro empezó a demostrar que Pedro era un hombre obediente, que Pedro estaba dispuesto a dejar todo lo que conocía para seguir a su maestro. Pedro no pensó en su estabilidad económica, Pedro no pensó que él había sido pescador por toda la vida, Pedro no pensó en que él tenía que pagar sus deudas, Pedro no pensó en lo que él conocía, sino que Pedro fue un hombre obediente. Gloria a Dios. ¿Cuántos aquí somos obedientes? Gloria a Dios. Ese es el pedido que el Señor nos está haciendo a nosotros. Necesitamos obedecer. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Gloria a Dios. Si me amáis, si obedecemos a Dios, guardaremos sus mandamientos. Pedro era un hombre obediente. En el libro de Lucas encontramos nuevamente que Jesús caminando, le dice en Lucas 5, vamos a Lucas 5, capítulo 4.
5, versículo 4, dice: y como cesó de hablar, dijo a Simón: tira a la alta mar y echa vuestras redes para pescar. Y respondiendo Simón le dijo: maestro, habiendo trabajado toda la noche, nada hemos tomado, mas en tu palabra echaré la red. Así que Pedro era un hombre pescador, conocía su field. He knew his field very well. Él sabía cuándo era el tiempo de pescar, cuándo era el momento en el sitio adecuado. Él conocía cómo pescar. Sin embargo, toda la noche no había pescado nada, y ahora este hombre se le aparece, Jesús, y le dice: echa la red. ¿Por dónde? Al lado derecho de la barca. Y Pedro, entendiendo que era Jesús, dice: como tú dijiste que la echara por tu nombre y a la orden tuya echaré la red. Pedro era un hombre obediente. Fíjense que aunque él sabía pescar, él obedeció y decidió hacer la voluntad de Jesús. Así que Pedro, entendemos que Pedro era un hombre obediente. Y la obediencia es importante en la vida del cristiano. Pero, y vamos a seguir el próximo versículo. En Mateos el capítulo 14, versículo 26. Mateos el capítulo 14, versículo 26. Dice de esta manera, del 26 al 29. Y los discípulos viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: fantasma es. Y dieron voces de miedo. Mas luego Jesús le habló diciendo: confiad, yo soy, no tengáis miedo. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si tú eres, manda que yo vaya a ti sobre la mar o sobre el agua. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro del barco, andó sobre el mar, sobre las aguas, para ir a Jesús. Así que Pedro no solamente era un hombre obediente. Es importante que nosotros seamos obedientes. Pedro no solamente era obediente, sino que Pedro era un hombre de fe. Gloria a Dios. Y necesitamos tener fe, porque dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos, el capítulo 11, versículo 6, que sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible agradar a Dios sin fe. Es imposible agradar a Dios sin obediencia. Así que es necesario tener obediencia, es necesario tener fe. Y Pedro tenía esas características. Pedro era un hombre obediente y Pedro era un hombre de fe. Pero, gloria a Dios. Vayan conmigo al libro de Mateos, el capítulo 16, versículo 16. ¿Qué más tenía Pedro? Pedro era obediente, Pedro tenía fe, pero ¿qué más? ¿Qué más virtudes tenía este hombre al cual Jesús había llamado a que le siguiera? Al cual Jesús, pasando por el mar de Galilea, le dijo: ven, Pedro, sígueme. ¿Qué más tenía Pedro? Dice la palabra de Dios en Mateo 16, versículos 16 y 17. Entonces, respondiendo Jesús le dijo: bienaventurado eres. El 16 dice: y respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, Hijo de Dios viviente. Y el versículo 17 dice: entonces respondió Jesús, le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos. Así que el apóstol Pedro era un hombre de obediencia, era un hombre que tenía fe, pero no solamente era un hombre de obediencia y que tenía fe, sino que también tenía revelación de parte del Padre. Cuando Jesús le preguntó a los discípulos: ¿quiénes ustedes creen que yo soy? Algunos dijeron: tú eres Juan, tú eres Elías, y Pedro salió y dijo: no, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Cristo. Y Jesús le dijo: Pedro, eso no te lo ha confirmado hombre, eso te lo confirmó mi Padre que está en los reinos de los cielos. Gloria a Dios. Así que Pedro era un hombre que tenía insights, era un hombre que Dios le hablaba, era un hombre que Dios tenía comunicación con él. Pedro era obediente, Pedro tenía fe, Pedro era un hombre que Dios le revelaba sus verdades. Gloria a Dios. ¿Cuántos de nosotros tenemos esas virtudes? Gloria a Dios. Necesitamos tener fe, necesitamos ser obedientes y necesitamos tener una conexión con el Padre a través del Hijo. Pero
todavía hay algo más que tenía Pedro. Yo quiero que vayan conmigo al libro de Mateo, ahí mismo en el libro según Evangelio, según Mateo, el capítulo 10, el versículo 8. Pedro era un hombre obediente, Pedro tenía fe y Dios le hablaba a Pedro. Y yo sé que esas son muchas de las virtudes que hoy nosotros tenemos. Muchos de nosotros tenemos fe, muchos de nosotros somos obedientes y muchos de nosotros Dios nos habla. Pedro tenía un don más, gloria a Dios. Mateo el capítulo 10, versículo 8 dice: sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera de demonios, de gracia recibir, dar por gracia. El apóstol Pedro, el apóstol Pedro era un hombre que tenía el poder de sanar los enfermos. El apóstol Pedro era un hombre que sanaba a los enfermos, que echaba fuera demonios, que reprendía al diablo y tenía autoridad inclusive para resucitar a los muertos. Ese era el discípulo Pedro. Ese era el discípulo gruñón, malgeniado, impulsivo. Ese era el discípulo Pedro. Pedro era un hombre que tenía fe, era un hombre que era obediente, era un hombre que tenía revelación de parte del Padre, era un hombre que sanaba a los enfermos en el nombre de Jesús. O sea, era un hombre que prácticamente era el cristiano adecuado. Ese era Pedro. Nosotros queremos ser como Pedro. ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos ser como Pedro. Tenemos que tener las virtudes que tenía Pedro. Tenemos que tener la fe que tenía Pedro. Tenemos que ser obedientes como era Pedro. Tenemos que tener el poder para reprender al diablo como lo tenía Pedro. Necesitamos ese Espíritu Santo, ese don que tenía Pedro. Pero Pedro tenía un problema. Y así como Pedro tenía un problema, también nosotros tenemos a veces, muchos de nosotros, algunos de nosotros tenemos un problema. Vayan conmigo al libro de Marcos, Marcos el capítulo 9, versículo 33 y 34. Marcos capítulo 9, versículo 33 y 34. 9, 33 y 34. Y llegó a Capernaum, y así que estuvo en casa les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque los unos con los otros habían disputado en el camino quién había de ser ¿qué? El mayor. Así que todavía los discípulos, y incluyendo a Pedro, y me imagino a Pedro metido dentro de la conversación, peleándose con los mismos discípulos. No, yo merezco ser el primero porque yo fui el único que me bajé de la barca. Yo soy el único, yo fui el primero que salió corriendo cuando Cristo me llamó. Yo soy el que estoy sanando enfermo en el nombre de Cristo Jesús. Yo amo a Jesús, yo tengo mucha fe. Ese era Pedro. Me imagino a Pedro discutiendo entre ellos mismos. Y Jesús lo está mirando y le está diciendo: ¿qué disputaban ustedes? ¿Por qué se quedaron atrás? O mejor dicho, ¿por qué siguieron adelante? ¿Qué estaban disputando? Jesús sabía lo que estaba pasando. Jesús conoce el corazón de cada uno de nosotros. Jesús sabe cuál es tu debilidad. Jesús sabe que tú no has crecido completamente como Él quiere, porque todavía hay algo en ti. Todavía hay un espíritu de supremacía todavía en ti, donde tú quieres ser reconocido, donde tú quieres estar en primer lugar, que cuando tú no sales en la junta, cuando no te escogen como líder, te molestas, porque quieres tener el poder, quieres tener el control, no solamente dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, quieres todo el reconocimiento. Ese era Pedro. Y fíjense en el libro de Marcos, el capítulo 14 y el versículo 29, ¿qué sucede? San Marcos 14, versículo
29 y 31. Dice Pedro: entonces Pedro le dijo: aunque todos sean escandalizados, mas no yo. ¿Qué le dijo Pedro a Jesús? Todo. Jesús le había dicho a los discípulos: mire, ¿sabe qué? Todos se escandalizarán, todos me abandonarán, todos se apartarán, todos me negarán. Y Pedro salió de la esquina, posiblemente de allá, de lo último de la esquina, y dijo: no, yo no, yo nunca te abandonaré. Yo estaré dispuesto a entregar mi vida en la cruz. Yo estaré dispuesto a ir a la cárcel por ti. Ellos sí te abandonarán, pero yo no. Así que Pedro era un hombre que confiaba tanto en sí mismo que llegaba al punto de echarle la culpa a los demás y decía: ellos te abandonarán, ellos te traicionarán, ellos te negarán, pero yo, Jesús, yo no. Y muchos de nosotros también pensamos de la misma manera. Ellos sí, él sí, ella sí, el hermano sí, pero yo no, yo no. Sin embargo, Jesús miró a Pedro con ojos tristes, pero lleno de amor, y le había confirmado a Pedro: Pedro, yo he orado por ti. Pedro, tú todavía necesitas crecer. Pedro, antes de que el gallo cante tres veces me negará. Y Pedro no podía creer lo que estaba saliendo de la boca de Jesús. Pedro no podía creer que él iba a negar a Jesús. Sin embargo, encontramos en el libro de Lucas, el capítulo 22, vamos allí. Lucas, el capítulo 22. Lucas 22, versículo 54 al 62. Y dice: y prendiéndole, trajéronle a la casa del príncipe de los sacerdotes. Y Pedro le seguía a Jesús. Ahora, ¿cómo? ¿Cómo le seguía? Ahora Pedro no era el Pedro que estaba ahí al frente boconeando y dándose en el pecho de que él iba a morir. Ahora seguía a Jesús, ¿cómo? De lejos. Yo me puedo imaginar esta historia de esta manera. Yo me puedo imaginar Jesús diciéndole a Pedro: Pedro, antes de que el gallo cante me negarás 3 veces. Y Pedro diciendo: no, eso no va a pasar, eso le va a pasar a ellos. Ellos sí te van a negar, pero yo no te voy a negar, Jesús. Yo estaré contigo hasta el fin. Y yo me imagino a Pedro ahora viendo a Jesús de lejos y mirándolo de lejos, confundido y diciendo: ¿qué está pasando? ¿Se estará cumpliendo lo que él dijo? ¿Por qué estoy siguiéndolo de lejos? ¿Por qué tengo miedo? ¿Por qué tengo miedo que me apresen a mí también? Tengo miedo de ir a la cruz con Cristo. ¿Qué está pasando? Pedro confundido en ese momento. Y me imagino que cuando allí estaban cogiendo a Cristo y lo estaban agolpeando y lo estaban azotando, y cuando en ese momento el gallo canta, y dice la historia que se le acercaron a él, a Pedro, una mujer, un varón, y le dijo: tú eres de ellos, tú eres de ellos, tú eres de ellos. Y Pedro dijo: no lo conozco. Y en ese momento el gallo cantó 3 veces. Mejor dicho, él lo negó 3 veces y el gallo cantó una vez. Y en ese momento Jesús mira a Pedro con ojos de amor y le hace entender a Pedro: Pedro, yo te lo dije. ¿Se pueden imaginar lo que Pedro tenía en su mente en ese momento? Se había cumplido lo que Jesús le había dicho, lo que él mismo no entendía y lo que él mismo no creía, lo que él mismo no pensaba que algún día podría pasar. Ahora Pedro estaba chasqueado, ahora Pedro estaba confundido, y ahora Pedro lo que le pasaba en la mente era esto: yo te lo dije. Ustedes saben, a veces, iglesia y hermanos que están escuchando, que a veces cuando nosotros cometemos un error, por ejemplo, en mi caso, un día mi esposa hace poco me dice: Juan, yo quiero que tú recojas esos libros que mandaste a hacer, que son muchos, porque yo los tenía guardados en un storage, y esos libros estaban allí expuestos. Y mi esposa me dice: esos libros se van a dañar, Juan, sácalos de ahí, tienes que sacarlos de ahí, porque si no se van a dañar. Y yo le dije: no, está bien, yo los saco después. Y el después lo dejé para después. Y un día me levanto temprano, como la semana de ella haberme dicho eso, me levanto azorado porque algo me levantó. Ya Dios había hablado a través de mi esposa
Pues como no hice caso, pues entonces ahora me despertó él. Y corrí al almacén, al warehouse. Y cuando miré las cajas por debajo, que son las cajas de mi libro, de mi libro, mi testimonio, cuando miré la caja por debajo tenía Comején. Y yo miré, yo dije, imposible. Y empecé a sacar las cajas. Mi amor, ven, ayúdame, sácame las cajas. Y mi esposa se quedó en la puerta y me dijo, ¿verdad que te lo dije? Así se sentía Pedro, aunque Jesús no le estaba reclamando, porque fíjense, a pesar de que nosotros cometemos errores y a pesar de que el Señor sabe y a pesar de que el Señor nos avisa antes de que caigamos, cuando caímos, Jesús no te dice, te lo dije, no te juzga. Ese no es su carácter. Sin embargo, nosotros nos sentimos así, porque cuando mi esposa me miró y me dijo, te lo dije, yo bajé la cabeza. Y yo dije, sí, mi amor, no quiero que me sermone, tú tienes razón. Así se sentía Pedro. Pedro había negado a Cristo porque Pedro no se había negado a sí mismo. Y si nosotros no nos negamos a nosotros mismos, terminaremos negando a Cristo. Y ese fue el problema de Pablo. Pablo estaba tan confiado en sí mismo, en su estrategia, estaba confiado en lo que él conocía y estaba tan confiado en él que estaba lleno de sí mismo. Y es interesante que la palabra de Dios dice en el libro de Mateo, el capítulo 21, versículo 23 en adelante, dice, no todo el que diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Porque vendrán muchos en aquellos días diciendo, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios. Y Jesús le dirá, apartaos de mí que nunca os conocí. Así que Pedro tenía el don de sanidad, Pedro sanaba a los enfermos, Pedro tenía el don de revelación, Pedro tenía fe, Pedro era obediente, pero Pedro negó a Cristo. Y muchos de nosotros continuamos negando a Cristo. Porque todavía no hemos entendido que necesitamos llegar a la cruz. Todavía no hemos entendido que no podemos seguir viviendo en la carne y servir a Jesús. Que no hemos entendido que necesitamos hacer como dijo el apóstol Pablo en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. No vivo ya yo, mas vive Cristo en mí, gloria a Dios. No hemos entendido que el viejo hombre necesita morir y Cristo necesita crecer, como dijo Juan el Bautista. A él le conviene crecer, mas a mí me conviene menguar. No hemos entendido que si no nos negamos a nosotros mismos, terminaremos negando al Maestro. Pedro fue chasqueado. Pedro tuvo que caer en el valle de la humillación. Y muchos de nosotros necesitamos pasar por el valle de la humillación. Necesitamos pasar por ese valle de la humillación porque ahí es donde nosotros vamos a ser quebrantados y es ahí donde nosotros vamos a ser transformados por el Espíritu Santo de Dios. La humillación es necesaria. Por eso que la palabra de Dios dice en Mateo 23:12 que el que se humillare, Dios lo ensalzará, mas el que se ensalzare, Dios lo humillará. La humillación es necesaria para el crecimiento espiritual. Es necesario. El cristiano debe vivir en el valle de la humillación. Porque es ahí donde él aprende a depender de Cristo y deja de depender de sí mismo. Somos muchos los que pensamos que lo tenemos todo bajo control. Yo estoy bien. Porque yo estoy dando mis ofrendas, estoy dando mis diezmos. Llevo muchísimos años en la iglesia. Yo canto, yo predico bien. Yo estoy envuelto en la sociedad de jóvenes o en la sociedad de caballeros. Estoy bien envuelto en la iglesia. Sin embargo, estamos haciendo todo eso como Pedro estaba haciendo todo lo que él hizo. Lleno de sí mismo. Y Cristo es tan amable y tan misericordioso que Jesús te permite llegar hasta cierto punto. Pero vas a tener que llegar al momento donde vas a ser quebrantado, porque si no eres quebrantado, ese pecado acariciado, ese pecado dentro de ti te va a llevar a la destrucción y Dios al Hijo que quiere, que hace, castiga. Así que Pedro fue humillado, fue chasqueado. Pedro se confundió y se le olvidó el llamado que Jesús le había hecho. Y se fue nuevamente a pescar cuando Cristo lo encontró. ¿Dónde estaba él? Pescando.
Entonces Jesús viene nuevamente y le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas? Nuevamente Jesús ahí, entendiendo que Pedro estaba confundido, chasqueado, humillado, Jesús viene donde Pedro y le dice, Pedro, ¿me amas? No es que Jesús estaba criticando, no es que Jesús estaba juzgando a Pedro, Jesús estaba nuevamente reconfirmándole a Pedro su llamado. Y le dice, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice, Señor, ¿tú sabes que te amo? Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? 3 veces Pedro le negó y 3 veces lo confirmó. 3 veces lo negó y 3 veces lo confirmó. Jesús, tú conoces todas las cosas, le dijo Pedro. Y nosotros tenemos que decirle a Jesús, Señor, tú conoces todas las cosas. Examina, tenemos que decirle como dijo el salmista David en el Salmo 139, versículos 23 y 24. Examina, oh Dios, mi corazón y mira mis pensamientos y mira si hay perversidad en él y guíame en el camino eterno. Examíname, Señor. Y en ese momento Pedro le estaba diciendo, Señor, tú conoces todas las cosas, Señor. Tú me has examinado ya. Tú sabes, Señor, que te negué. Tú sabes que me creí muchas cosas. Tú sabes que confié en mí mismo y caí, Señor, caí. Pensé yo que estaba firme, pero caí. Y por eso que la palabra de Dios dice, el que piense estar firme, mire que no caiga. El que piense que está firme, mire que no caiga. Pedro cayó. Pedro fue humillado, Pedro fue chasqueado, Pedro fue quebrantado, pero Pedro fue transformado por el Espíritu Santo de Dios. Porque ese mismo Pedro que negó a Cristo, ese mismo Pedro que negó a Jesús 3 veces, ahora era un Pedro diferente cuando entendió que la fortaleza y que la dependencia solamente se puede encontrar en Cristo Jesús. Ahora Pedro era un hombre diferente y ahora cuando aquellos sacerdotes, rabinos se le acercaron a Pedro y le decían, Pedro, ¿qué estás tú haciendo hablando en el nombre de Cristo Jesús? Pedro los miró fielmente y le dijo, ¿sabes qué? Para mí es menester obedecer a Dios antes que los hombres. Ahora el Pedro cobarde que tenía miedo de morir en la cruz por Cristo, ahora el Pedro cobarde estaba dispuesto a entregar su vida en la cruz por Jesús. Y cuando lo llevaron a la crucificación, le dijo, crucifíquenme boca abajo, porque no es menester para mí tener el privilegio de ser crucificado como mi maestro. Ahora el Pedro que sanaba a los enfermos, ahora no tenía que poner las manos sobre los enfermos, sino que la sombra de Pedro sanaba a los enfermos, gloria a Dios. Era el poder del Espíritu Santo lo que había transformado a Pedro, pero Pedro necesitó pasar por el valle de la humillación. Por el valle de la humillación. Es fácil ensalzarse. Es fácil que Dios te use o que Dios te dé un liderazgo o que Dios te esté usando dentro de la iglesia y a ti se te olvide que es Dios el que está haciendo todo. Es fácil que a mí como Juan Cubero se me olvide que estoy predicando y que crea que soy yo el que estoy ganando almas para Cristo, cuando en realidad no soy yo, simplemente soy un instrumento y si me aparto de Cristo caeré. Es fácil para el hombre. Y por eso es que Dios te dice y nos dice, mira, si piensas que estás firme, cuidadito, cuídate, que no caigas. No importa cuántos años llevas en el Evangelio, eso no te hace a ti más fuerte. No importa si llegaste hace poco, no importa si predicas bien, no importa si tienes un doctorado, no importa si eres el pastor de la iglesia más grande en Estados Unidos, no importa si eres el evangelista más famoso, aquí la gloria es para Jesús. Aquí la gloria es para Cristo. Él es el que se la merece. Nosotros somos como trapo de inmundicia. Nuestra justicia es como trapo de inmundicia. Y Pedro no había entendido eso. Y tuvo que pasar por el proceso de quebrantamiento. Tuvo que ser quebrantado para aprender. Y posiblemente hoy tú que me estás escuchando, estás posiblemente pasando por una prueba difícil. Estás posiblemente pasando por una dificultad. Posiblemente tu hijo se fue a la droga. Posiblemente caíste, tu matrimonio se dividió. Posiblemente te quedaste sin trabajo. Posiblemente tu hijo cayó en la droga, lo mataron o está en la cárcel. Y Dios está permitiendo eso para que tú ahora caigas en cuenta
y te des cuenta que a Él debe ser dada toda la gloria. Hermano, pero no tenemos que llegar a ese punto, porque la historia de Pedro nos da un mensaje, pero también tenemos la historia de José en el libro de Génesis, que se mantuvo fiel a Dios, que entendió su rol, que le fue fiel al Señor y no tuvo que pasar por ese proceso. Y cuando fue a la cárcel, sí, cuando estuvo en la cárcel, no fue porque él se había ensalzado, sino porque fue que el enemigo lo estaba tirando ahí. Dios hoy está pidiendo de nosotros que nosotros nos humillemos. Si mi pueblo se humillare, si mi pueblo se humillare. Hay mucho orgullo en el pueblo de Dios. Hay mucho orgullo en el pueblo de Dios. Hay mucho orgullo en el pueblo de Dios. Y Dios aborrece el orgullo. Es un pecado aborrecible por Dios. Es un pecado que Dios aborrece. Es un pecado cuando el hombre empieza a confiar en lo que ha aprendido, en su experiencia, en sus canas, y deja de confiar en Dios. Cuando el hombre empieza a confiar en sí mismo y deja de confiar en Dios, Dios no acepta esa adoración. El orgullo nos hace daño. Necesitamos encontrarnos con Cristo en la cruz. Necesitamos encontrarnos con Cristo en la cruz. La transformación empieza a ocurrir. La transformación empieza a ocurrir cuando nosotros reconocemos que en nosotros no hay virtud, que nuestra justicia es como trapo de inmundicia. Y ahí empieza el Espíritu Santo a trabajar. Pero el Espíritu Santo te va a pasar por el proceso. Te va a quebrantar. ¿Va a doler? Sí, va a doler. Pero Dios promete estar contigo hasta el fin. Y le voy a decir algo. La transformación tiene un proceso. Y uno de los procesos de la transformación es el bautismo. El bautismo es uno de los procesos de transformación. Y en esta mañana vamos a tener dos bautismos. Dos personas que han tomado la decisión de aceptar a Cristo Jesús. Y van a ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero van a salir de ahí bautizados, confirmando su pacto con Jesús. Pero de ahora en adelante, cuando salgan de ese bautisterio, van a continuar en el proceso de transformación. La transformación no es la hora de un día, de una hora, de un arrebato de emociones. La transformación, la santificación es la obra de toda una vida. Así que mi recomendación para estos que se van a bautizar y para aquellos que todavía no han tomado la decisión: si hoy escuchare mi voz, hoy es el día de salvación. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Cuando tú tomes la decisión de bautizarte, acuérdate que estás tomando el pacto de entregar tu vida al Señor. Este es el principio en el camino cristiano. Vamos a disfrutar del bautismo que va a llevarse a cabo ahora. Hermana Betty Bernard, has aprendido del plan de salvación y has decidido entregar tu vida a Cristo Jesús. Sí. Y sellas esta decisión a través del bautismo, según ha sido consignado por el mismo Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Lizzy Pérez, eres muy joven y ya has decidido renunciar a las propuestas y los atractivos del mundo allá afuera y has decidido entregar tu corazón a Jesús y seguirle, servirle y serle fiel. Yo, de acuerdo a tu decisión y de acuerdo al mandato bíblico, te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria a Dios. El apóstol Pablo, en el libro de Filipenses, el capítulo 3 de Filipenses, nos dice a nosotros, en el libro de Filipenses, el capítulo 3 y el versículo 12, dice, y yo quiero que con este texto, los que acaban de ver el bautismo y los que estamos escuchando el mensaje, entiendan que la vida cristiana tiene un proceso de transformación. Ellos fueron bautizados y ahora comienza su nueva vida en Cristo Jesús. Esa nueva vida en Cristo Jesús no significa que no van a tener problemas, no significa que las cosas van a salir color de rosa, sino que ahora Jesús promete pelear sus batallas por ellos, gloria a Dios. Ahora el Señor promete y dice que aunque ande por valle de sombra o de muerte, yo estaré contigo hasta el fin. Y esa es la promesa que el Señor nos ha hecho a nosotros. Que aunque haya necesidad, que cuando hayan problemas, Jesús estará ahí con nosotros hasta el fin. Cuando haya necesidad económica, el Señor dice, yo proveeré todas tus necesidades conforme a mi riqueza y en gloria. El Señor promete estar contigo en los momentos difíciles. La vida cristiana es un proceso. El apóstol Pedro tuvo que pasar por ese proceso. Los discípulos, Juan, Pedro, Andrés, Santiago, el apóstol Pablo, pasaron todos por el proceso. Y nosotros también vamos a tener que pasar por el proceso de transformación. El proceso de transformación. Y a veces en el proceso de transformación va a haber desánimo. Van a ver, como dije anoche, que se va a encontrar con sus defectos de carácter, se va a encontrar con su orgullo. Y dicho sea de paso, para los que no entienden la palabra bochinche, como soy puertorriqueño, la palabra bochinche significa crítica. Para aquellos que son criticones, que son bochincheros, que son orgullosos, que tienen ese espíritu de supremacía. O sea, todos esos defectos de carácter que hay en el hombre, ahora el Espíritu Santo va a empezar a revelárnoslos. Y yo le llamo a eso el proceso de dolor, porque es un proceso de dolor que vamos a pasar, porque cuando empecemos a vernos a nosotros en el espejo y empezamos a ver nuestros defectos de carácter, el Señor empieza a revelarnos nuestros defectos de carácter, va a haber un dolor, porque entonces va a decir, ok, ahora yo soy así, pero tengo que cambiar. Y ahí es que el Espíritu Santo va a empezar a trabajar en tu vida, y eso es lo que se llama el proceso de no pain, no change. Sí va a haber dolor. Hermanos, como he contado en el pasado, ustedes muchos saben ya, y los que están escuchando en sus casas a través de la internet, saben que Juan Cubero fue un joven que estuvo en las drogas. Fue un joven que entraba y salía de las cárceles. Fue un joven que estuvo de frente a frente con la muerte cuando lo cogieron y lo balacearon y le entraron a balazos y le dieron en la espalda unos balazos. Que estuvo en las drogas perdido. Sin embargo, un día me encontré con Jesús. Y este día puede ser el día en que tú te puedas encontrar con Jesús. Este es tu día. Un día me encontré con ese Salvador, creador del cielo y de la tierra. El que me dijo y me ha dicho, yo estaré contigo hasta el fin. El que me dijo, ven, sígueme. Así como le dijo a Pedro, así me ha dicho a mí y te está diciendo a ti. Jesús nunca me prometió a mí que no iba a haber sufrimiento. Jesús nunca nos ha mentido a nosotros.
Jesús nunca nos ha mentido. Jesús nos ha dicho, yo estaré con vosotros hasta el fin. Cuando empieces a ver tus defectos de carácter y empiecen a dolerte, cuando quieras cambiar y ser otra cosa mejor y veas que va a haber dificultad. Y eso lo dice el apóstol Pablo, cuando el apóstol Pablo dice, lo que quiero hacer no lo hago, mas lo que no quiero termino haciendo. Y el apóstol Pablo se considera a sí mismo miserable, dice, miserable hombre de mí. Hermano, posiblemente usted ha llegado al punto donde dice, yo soy un miserable. Yo soy un miserable. Yo no puedo alcanzar esta alta meta que el Señor ha pedido de mí. Esta transformación que el Señor está pidiendo de mí se me hace tan difícil. Ahí dice en Mateo, el capítulo 5, versículo 48, sé vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos perfecto. Se me hace imposible. ¿Cómo yo voy a alcanzar eso? Si tengo tantos defectos de carácter. El apóstol Pablo tenía defectos de carácter. Pedro los tenía. Juan los tenía. Todos los teníamos. Nosotros todos los tenemos. Todos los tenemos. Pero el apóstol Pablo dice en el libro de Filipenses, el capítulo 3, y el versículo 12, no que yo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto. Este es el apóstol Pablo en sus últimos días. Todavía el apóstol Pablo todavía decía, no es que yo haya alcanzado la perfección. Y yo no estoy aquí hablando desde el púlpito, iglesia, como si yo he alcanzado la perfección, como si yo soy mejor que usted. No. Estamos todos metidos o todos en el mismo bote. Estamos todos en la misma lancha. Estamos todos metidos en el mismo lugar. Todos necesitamos del Espíritu Santo. Es el único que nos va a transformar. Pero para que el Espíritu Santo nos transforme, como he dicho en el pasado, necesitamos confesar nuestros pecados ante Dios. Necesitamos confesar nuestros pecados. No podamos seguir justificándonos a nosotros mismos. No, yo estoy bien. No podemos seguir. Necesitamos reconocer. El apóstol dice, no que yo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si alcanzo aquello para lo cual fui también alcanzado por Cristo Jesús. O sea, el apóstol Pablo dice aquí en este versículo, mira, ¿sabes? Yo no lo he alcanzado. Y ya yo soy un anciano. Todavía hay cosas que me hacen temblar. Todavía no he alcanzado la perfección. Todavía, pero estoy mirando, estoy buscándola. Estoy buscando esa perfección porque el Señor dijo que sí yo puedo, que Él estará con nosotros. Hermano, tenemos que entender que el Señor nos da a nosotros la capacidad para vencer. Es el Espíritu Santo el que nos da la capacidad para vencer. Y se encuentra de oración, se encuentra en el tiempo con Dios, se encuentra en el tiempo que sacamos con Dios. En este mundo, en estos tiempos, en este tiempo que estamos viviendo, donde vivimos una vida tan rápida, donde el trabajo, los niños, la escuela, la profesión, todo, no estamos sacando el tiempo suficiente con Dios y eso es lo que nos está trayendo cada día hacia abajo. Tenemos que parar. Y no solamente el día de reposo parar, sino tenemos que parar todos los días. Tenemos que levantarnos por la mañana y antes de salir a la calle tenemos que dedicarnos al Señor. Y yo cuando hablo de dedicación, lo que estoy hablando es lo que a mí me ha ayudado en mi vida cristiana, es hablar con Dios, sacar tiempo con Dios. Y cuando hablo de tiempo con Dios, no estoy hablando que me tiro de rodillas 1 minuto, 1 segundo, 2 minutos, 15 segundos, sino saco tiempo, me levanto más temprano si tengo que ir al trabajo para sacar tiempo con Dios, porque Dios es mi fortaleza. Dios es mi protector. Dios es mi amigo. Dios es mi Padre y sobre todo Él es mi Dios y Él se merece toda la gloria temprano por la mañana. No solamente temprano por la mañana, sino antes de acostarte. Necesitamos leer la palabra, jóvenes. Jóvenes necesitan leer la palabra de Dios. La razón por la cual el diablo está engañando a la juventud de hoy en día, inclusive a los jóvenes de la iglesia, es porque los jóvenes no oran y no leen la palabra. Y no estoy hablando de solamente los jóvenes, estoy hablando también de adultos también. Porque hay muchos jóvenes que son poderosos en Cristo.
Pero hay una gran mayoría que cada vez más van contaminándose, porque no han entendido que con solamente venir a la iglesia tal día, con solamente cantar bonito, predicar poderoso. Pedro predicaba muy bien, sin embargo negó a Jesús. No es suficiente. El Señor está pidiendo más de nosotros. El Señor está pidiendo que saquemos más tiempo con Él y que entendamos que todavía no hemos alcanzado a lo que el Señor nos ha llamado. ¿Saben algo? Algo que me interesa, me hace llamar la atención, es que yo miro al pasado y veo a mis hermanos. Pedro, mi hermano. Yo veo a mi hermano Pedro, y cuando veo a mi hermano Pablo, y cuando veo a todos los demás hermanos míos, discípulos, el poder que tenían ellos, el poder, solamente la sombra de Pedro sanaba a los enfermos, y en realidad no era la sombra de Pedro, porque en la sombra de Pedro no había virtud, era la sombra de Cristo Jesús, que Pedro se había perdido tanto en Cristo que él reflejaba la sombra de Jesús. Era la sombra de Jesús que sanaba a los enfermos. La sombra de nosotros no sirve. Necesitamos reflejar la sombra de Jesús. Interesante es el discípulo Juan, que dice la pluma inspirada que había llegado a tal perfección que cuando lo echaron dentro del caldero hirviendo, salió de la misma manera en que entró. Porque le voy a decir algo, el fuego, cuando Cristo venga por segunda vez, o sea, en gloria, con todos sus millones de ángeles, los que estén contaminados con el pecado, los que estén practicando el pecado, no soportarán la presencia del Señor, serán consumidos por la presencia del Señor. Sin embargo, los que estemos delante de Dios en ley, los que hemos guardado los mandamientos de Dios, miraremos a Dios y diremos: he aquí nuestro Dios, lo hemos esperado. Y así, cuando Juan fue echado en aquel aceite hirviendo, no había en él falta, no había en él falla, no había en él contaminación alguna, porque el fuego destruye o consume ¿el qué? El pecado. Y si Pedro, y si Juan, y si Pablo, y si los discípulos pudieron, nosotros también podemos. Porque el mismo Dios de ayer es el mismo Dios de hoy, de mañana y de siempre. Dice Miqueas 3:6, yo Jehová no cambio. Dios es el mismo Dios de hoy, el mismo Dios de ayer. El Dios de hoy es el mismo Dios de ayer. Entonces, ¿por qué aquellos hombres tenían el poder de sanar? ¿Por qué aquellos hombres eran tan poderosos? Porque se dedicaban a buscar al Espíritu Santo. Se dedicaban en oración, en ayuno, se dedicaban. Su meta era ser tal como su maestro. Para ellos no había otra cosa que Cristo y Cristo crucificado. Para ellos no conocían más que Cristo y Cristo crucificado. Y eso los elevó a ellos. Lamentablemente hoy no estamos pidiendo como ellos pidieron. Hoy pedimos casa, pedimos carro, necesario. Pedimos casa, carro, y como dije, es necesario. Pero las cosas buenas, cuando se ponen antes que Dios, son malas. El carro, la casa, la esposa, el novio, la novia, la universidad, todo es bueno. Pero cuando ponemos eso delante de Dios, antes que Dios, es malo. Y lamentablemente hoy pedimos todo lo que la carne necesita y no estamos pidiendo el Espíritu Santo de Dios. No estamos buscando el Espíritu Santo de Dios, iglesia. Y así no te vistas que no va. Necesitamos buscar el Espíritu Santo de Dios, porque Él nos llevará a toda la verdad. Es el consolador. Él te llevará a toda la verdad. Y no solamente conocerán la verdad, dice la palabra de Dios. Conocerán la verdad, dice la palabra de Dios en Juan 8:31. Conocerán la verdad y la verdad te hará libre. Te hará libre de toda contaminación que el mundo ofrece. Te hará libre. Ahora, yo continúo con el apóstol Pablo. Hermanos, yo mismo no hago cuenta o no me doy en el pecho
O no me echo aire de que yo lo haya alcanzado. Eso es lo que quiso decir el apóstol Pablo. Yo mismo, hermanos, yo mismo no hago cuenta de haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente de lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo al blanco. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que proseguir al blanco. Prosigo al blanco, al premio de la soberana vocación de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os revela a Dios. Debe ser en nosotros nuestra pasión. Nuestra pasión. Nuestra pasión debe ser servir al Señor. Nuestra pasión. Nosotros necesitamos tener la pasión que tuvo Jesús por nosotros. Fue tanta la pasión que tuvo Cristo por nosotros que allá en el cielo tomó la decisión de venir acá abajo a morir por ti y por mí. ¿Estás tú dispuesto a morir por Jesús? ¿Estás tú dispuesto a negarte a ti mismo? ¿Estás tú dispuesto a dejar todo lo que está impidiendo tu crecimiento? ¿Estás tú dispuesto a alejarte de la pornografía? ¿Estás tú dispuesto a apartarte del yugo desigual? ¿Estás tú dispuesto a dejar esa persona que te está alejando de Dios? Y decir, mira, ¿sabes qué? Si tú no me eres de bendición, te tengo que apartar porque para mí es más importante Dios. ¿Estás tú dispuesto a sacrificarte por Cristo Jesús? Porque ¿saben algo, iglesia? Y yo quiero que entiendan, Cristo estuvo dispuesto a sacrificarse por ti y por mí. Y lo lindo de todo esto es que Jesús, que conoce el futuro, desde el presente, en aquel tiempo cuando estaba en la cruz, te miró a ti, me miró a mí. Y vio tu rebeldía, vio tu orgullo, vio tu negación, te vio negándote, te vio a ti negándolo a Él. Te vio a ti escogiendo las cosas materiales antes que el sacrificio de Él en la cruz. Te vio y me vio a mí. Sin embargo, dijo en la cruz estas palabras: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Sí, Jesús lo vio todo. ¿Acaso ustedes se creen que Jesús no vio que hoy tú ibas a estar escuchando este sermón y que no le ibas a estar prestando atención, que simplemente ibas a estar sentado ahí, simplemente escuchando para cumplir con tu padre y tu madre, que simplemente ibas a estar ahí cumpliendo con tu esposo y tu esposa? ¿Acaso no crees que Jesús en la cruz del Calvario, cuando estaba muriendo por ti, lo vio? Claro que sí. Sin embargo, eso no lo hizo a Él retractarse, sino que dijo, por amor a ti, porque te amo, voy a morir. Nuestro Cristo Jesús no tenía que haber hecho lo que hizo. Necesitamos entender el sacrificio que el Padre hizo y el sacrificio que el Hijo hizo. No tenían que haberlo hecho, sin embargo lo hicieron porque te amó. Lo hizo por amor. Jesús todo lo hizo por amor. ¿Estás tú dispuesto a devolver ese amor a Cristo Jesús y a negarte? Dice la palabra de Dios en el libro de Pedro, el capítulo, primera de Pedro, el capítulo 1, versículo 4, por medio del cual nos dio bellísimas promesas, por medio del cual nos dio promesas bellísimas para que llegamos a ser partícipe de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. Jesús murió en la cruz por ti. Jesús murió en la cruz por ti. Y hoy te dice, solo los valientes arrebatarán el reino de Dios. Hoy te dice, yo he orado por ti. Hoy te está diciendo, tú tienes el poder si simplemente lo buscas. Yo estoy a la puerta y llamo, dice Jesús. Si alguno oye mi voz y abre, yo entraré, cenaré con Él y Él conmigo. Si aquí hay alguien en esta noche que quiere dejar de negar a Cristo, que quiere tomar la decisión de seguir a Jesús ahora de cerca, este es el momento. Dios te ha hablado de diferente manera. Tú has sentido la presencia de Dios. Posiblemente sentiste como ríos de agua viva por tu cuerpo.
Posiblemente te pusiste nervioso. No sé qué sentimiento sentiste. Posiblemente no sentiste nada, pero sí entendiste el mensaje. Hoy es el día de salvación. Yo le voy a pedir a esa persona que está ahí en esta hora, que quiere dar ese paso de fe, que se ponga de pie. Que se ponga de pie. Que rompa el hielo. Que crea en aquel que hizo el cielo y la tierra. Que crea en aquel que murió en la cruz. Hoy es el día de salvación. ¿Quién va a ser esa primera persona? Jesús y yo te estamos esperando. Jesús y yo te estamos esperando. Ven tal como tú eres. Ahí en tu casa donde estás, ven tal como tú eres. Póstrate de rodillas. Pídele perdón al Señor. Pero aquí hay gente que están dejando para mañana lo que pueden hacer hoy. Ven tal como tú eres. Mira, estoy llamando a los no bautizados primero.